Bienvenidos al podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Queda con ustedes el anfitrión de este espacio, Víctor Montes Rentería. A nombre de todo el equipo que conformamos el podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, les damos la bienvenida a este espacio de comunicación. Hoy queremos invitarles a que nos acompañen en este episodio, donde hablaremos de la PTU como un derecho de los trabajadores. Hablamos de la participación de los trabajadores en las utilidades, y para abundar en este tema y hablar con especialistas en la materia, tenemos en esta mesa de trabajo a los licenciados contadores Kevin Alejandro Germán Preciado Cárdenas y Moisés Ramírez Telles. Kevin es en este momento parte de la firma Crowe en el departamento de auditoría, integrante además de la Comisión Representativa ante Organismos de Seguridad Social e Impuestos Estatales 2.0, conocida como CROSS 2.0. Kevin, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos, te damos la bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes, bien, contento de estar acompañándote con este tema tan interesante como bien mencionas. Excelente y bienvenido, muchísimas gracias. También el licenciado en Contaduría Pública, Moisés Ramírez Telles. Él además es maestrante en impuestos en este Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, cuenta con más de 10 años de experiencia en las áreas de impuestos y auditoría y actualmente es contador general en el grupo Etitec. ¿Cómo estás, Moisés? Gracias por acompañarnos y bienvenido. ¿Qué tal, Víctor? Bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Un gusto de participar. Como bien comentas, es un tema ahorita por la temporada, por las fechas, es un tema muy relevante, que es el reparto de las utilidades, ¿no? En este episodio vamos a platicar un poquito y darles a conocer el tema de la legislación, el tema de las obligaciones, como patrones que tienen cada una de las empresas y darle el beneficio y derecho a los trabajadores. De acuerdo, pues si les parece, creo que lo ideal sería comenzar con una explicación, pues si no histórica, por lo menos general. Primero, ¿qué es el PTU? Porque en los papeles así está, ¿no? En la documentación oficial está como PTU, pero realmente, ¿qué es? ¿Cuál es el fundamento legal en México específicamente? ¿De dónde parte este beneficio para los empleados? Adelante. Bien, bueno, pues mira, antes de hacerlo de manera pues más documental, quisiera dar un preámbulo que es un derecho constitucional y también es un derecho laboral, o se convierte en una obligación laboral. Sale desde la Constitución, por ahí el artículo 123, en su fracción 9, nos habla de los derechos que tendrán los trabajadores, y en ese sentido viene a reforzarlo en la ley laboral, en su artículo 120, ¿no? Y también, bueno, si vemos un poquito, se compagina con la ley del impuesto sobre la renta, que es donde nace el resultado y las utilidades de las empresas, y esto forma parte de lo que tomaremos en cuenta como referencia para hacer el reparto. Claro, si lo pudiéramos interpretar para los trabajadores que a lo mejor no tienen todo el conocimiento de la legislación, si estoy en lo correcto cuando hablo que es producto del trabajo en conjunto del empresario con la plantilla laboral. Sí, claro, obviamente es una retribución, una prestación al trabajo que hicieron los trabajadores como tal. Todo el trabajo que hicieron en el ejercicio inmediato anterior, obviamente ahí se ve reflejado porque son parte de su trabajo, fue lo que generó las utilidades como tal. Entonces por eso se crea esta disposición que les permite el beneficio a los trabajadores que puedan participar en el porcentaje de las utilidades porque ellos mismos las están generando, obviamente. En consecuencia se genera ya la ley especial, la ley complementaria, que es la Ley Federal del Trabajo, que ya establece más puntualmente los lineamientos para el pago de este concepto. Muy bien. Fíjate, Víctor, que se me hace muy interesante la observación que comentas. Digo, más que un derecho a los trabajadores, más que una obligación propia dentro de la Constitución, es crearle al trabajador un sentido de pertenencia. Yo siento que es un beneficio social y un derecho social de los trabajadores, una sinergia trabajadores empresarios, donde al momento de generarles y entregarles una parte del esfuerzo para el cual contribuyeron en el ejercicio anterior, es darles un sentido de pertenencia. Entonces, considero que es muy importante que el trabajador se sienta involucrado y a considerar que el capital humano es lo más importante de cualquier organización. Llámese persona física, llámese empresas, el factor humano es muy importante. Entonces, creo que es muy oportuno que el trabajador se sienta valorado en ese sentido. ¿Y qué mejor manera de valorarlo? Pues dándole una parte de lo que contribuyó a generar. ¿Qué tan diferente sería del aguinaldo, por ejemplo? ¿Sigue siendo un incentivo en esa característica o en esa categoría? ¿Lo podemos seguir ubicando? Pues el aguinaldo como tal es una obligación estipulada propiamente de los patrones. Y la PTU, pues es un resultado dinámico porque puedes trabajar para una empresa, puede generar o no puede generar. Cierto. El aguinaldo es sí o sí una obligación. En cambio, la PTU, pues depende de muchos factores. Igual, el más importante es el resultado que la empresa para la que trabajaste o el patrón para el que trabajaste, pues haya generado un resultado favorable y que sea una base, que sea una utilidad. Entonces es ahí como creo donde nace o donde parte la principal diferencia en cuanto a la PTU
PTU y hablando del aguinaldo propiamente. El recurso como tal que se va a depositar en las nóminas de los empleados viene de una obligación. Evidentemente se genera a partir de esas ganancias y esos cálculos y todas unas fórmulas que supongo se deben calcular para determinarlo. Mi pregunta sería para ustedes, ¿quiénes están obligados a pagar la PTU? ¿Todas las empresas o existirían algunas excepciones y en qué momento esto ocurre? Pues mira, ahora sí entrando en materia, Víctor, hablar de PTU no es simplemente un cálculo aritmético, ¿no? Será muy sencillo, pues tienes una utilidad, un porcentaje que la propia disposición te refiere, nace desde una determinación, nace desde un cálculo de un resultado de un ejercicio, nace del resultado del esfuerzo, nace desde una utilidad que están generando las propias empresas. Y bueno, hablando de los sujetos obligados, por regla general, todas las personas, llámese físicas o morales, están por el simple hecho de tener trabajadores a su disposición y están obligados. Ahora, ahí la diferencia, y me regreso un poquito, a diferencia del aguinaldo, que a todos sí o sí están obligados, como lo comentamos hace un momento, aquí tienes trabajadores y estás obligado siempre y cuando hayas generado utilidad. Perfecto. Entonces ahí siento que es la parte medular de esta disposición, lo que viene a regular el reparto de las utilidades. Para tratar de entenderlo genéricamente, ¿a partir de cuándo ya se considera para una empresa una utilidad? ¿Cuando sobrepasa su punto de equilibrio o estoy a lo mejor muy básicamente pensando? Pudiéramos decirlo de manera muy general, sí, más sin embargo la propia disposición de la ley de ISR te refiere cuándo generaste una utilidad. Y vamos a hacerlo de manera pues muy general, si lo podemos llamar de esa manera. Tus ingresos menos tus deducciones. Y por ahí, bueno, haz alguna puntuación de tus gastos no deducibles y cosas de estas, ¿no? Pero en sí es tus ingresos menos tus deducciones te generan una utilidad, que es el momento en que tú tienes una base para hacer la consideración del reparto de utilidades. Entonces, eso es propiamente, si lo hablamos de manera genérica, de ahí nace. Claro. De ahí nace la base que posteriormente vas a meter a un cálculo, vas a meter a todo un procedimiento que te refiere a la misma ley laboral para la determinación. ¿Hay alguna disposición específica que considere que tiene que ser en mayo o es por el cierre fiscal? ¿A qué se debe que sea siempre en el mes de mayo? Por ley se tiene que dar 60 días posterior a la fecha en la que se va a presentarse la declaración anual. Muy bien. Entonces, como bien mencionó Moisés, personas morales presentan su declaración anual a más tardar el último día de marzo. Y personas físicas a más tardar el último día de abril. Entonces, como el grosor o la mayoría de las empresas que generan utilidades y que los trabajadores están en una empresa principalmente que en una persona física, entonces por eso se tiene ya como ese conocimiento, en mayo me pagan las utilidades, pero si una persona trabaja para otra persona con actividad empresarial que genera utilidades, entonces él lo puede recibir, pero a partir de junio. O sea, hasta junio, porque tiene los 60 días el patrón, tiene ese beneficio de, 60 días, hasta los 60 días para pagarte. O sea, no te lo tengo que pagar en mayo. Entonces, a lo mejor ahí sí sería, como dices, es bueno precisar eso, porque si hay personas que dicen, oye, pero yo trabajo para un patrón y no me ha pagado mayo, y es mayo y todavía no me ha pagado la PTU, ¿qué hacemos aquí? Claro. Pues hay que ver, porque cuando presentó en abril, entonces, pues dale oportunidad, porque él tiene hasta junio para poder darte lo que le permite la ley. Exacto, tiene los 60 días. ¿Saben por qué se los preguntaba? Porque en lo personal escucho las campañas oficiales de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, en donde dicen mayo es el mes de pago de las utilidades, pero aquí veo que entonces pues tal vez es una regla más o menos general, pero no aplica para todos, ¿no? Justamente, fíjate como comentas, de manera cultural o de manera popular, se puede decir de esa manera, en mayo se invita a que se haga el reparto de utilidades. Bueno, hay que analizar un poquito el punto donde, si bien es cierto, el fuerte de los empleadores son personas morales. Entonces, bueno, son los que tienen la obligación, por la fecha del vencimiento de la obligación de su declaración anual, como refería ahorita Kevin, que es el mes de marzo. Bueno, te hablas de los 60 días, la ley federal de los 60 días, entonces, bueno, son las personas morales. Entonces, sí es muy importante puntualizar, quien trabaja, quien su patrón sea una persona física, ellos, a recordar, tienen hasta el último día de abril para su declaración anual. A partir de ahí correrán los 60 días. Entonces, sacando números, pues sería en el mes de junio. Entonces, sí, nada más es a todos los que esperamos un reparto de utilidades, pues ver nada más quién es nuestro patrón. Es una persona física y una persona moral, y en ese sentido, pues estar a la expectativa, ¿no? Perfecto. Antes de irnos a la pausa, me gustaría saber, con una última pregunta en este tema, de los trabajadores, ¿quiénes tienen derecho al reparto de PTU? ¿Todos? ¿O hay excepciones y qué casos considera la ley o reglamento? Sí, de hecho, igual nada más para precisar un poquito. Sí, adelante. La pregunta anterior sobre cuáles son los que están exceptuados. Por favor. Cuando decías, ¿quiénes tienen que pagar qué empresas? Exacto. También hay empresas de primera creación, que en su primer año de funcionamiento están exceptuados a esta cuestión del pago de las utilidades. También en el periodo de los
primeros 2 años de cuando creen un producto nuevo, pues algo novedoso, o sea, también tienen como esta margen de, bueno, estos 2 años, porque normalmente se entiende que obviamente en los primeros 2 años uno va a generar utilidades. Pérdidas, ¿no? Exactamente, pero pues por lo menos ahí lo manejan para que el patrón sienta que sí, que lo están consintiendo. Las que son de asistencia privada, asistencia social, el IMSS como tal, entonces todo ese tipo de empresas que como bien se menciona, no generan lucro, no son lucrativas, no generan utilidades, por consecuente no son, pues, no van a tener... No son sujetos de la obligación. No son sujetos porque pues, que van a entregar. En su objeto social no está la de generar utilidades. Ajá. Entonces, al no generar utilidades, pues no te atrapa la obligación de repartir. Claro. Si lo podemos puntualizar en ese sentido. Me gustaría saber también si le tienen que notificar eso a los empleados, porque, digo, a lo mejor tú estás aislado en la línea de producción, traes tus audífonos, estás trabajando, pero a lo mejor no sabes que tus vecinos de la otra línea de producción, las otras 2 líneas, están experimentando con un producto y tú esperas que te lleguen tus utilidades, pero resulta que todos entran al redil porque, pues, parte del proceso te involucra, pero no te da a ganar utilidades en ese momento. Mira, como tal, la ley no lo refiere en ese sentido, no sé, pero yo considero muy importante ese punto por tema de comunicación, por un tema de tranquilidad de tu recurso humano. Yo considero que tu departamento de recursos humanos sí debe informarles bajo qué supuesto está, ¿no? Y particularmente en este punto, donde tú como patrón no estás obligado porque la ley propia te exceptúa y tendrás que explicarles a lo mejor de manera muy general por qué no van a participar de las utilidades o por qué no se generaron utilidades. Exacto. Entonces yo creo que sí es muy importante que se lo transmitas. A lo mejor que lo pongas por ahí en un lugar donde todos los trabajadores tengan acceso, por ahí en uno de los pasillos, para que la gente sepa que no van a participar en este ejercicio, pero por tal razón y está soportado en ley, pues, para que no tengas el descontento y eso te vaya a mermar en la productividad. Como un ejercicio de transparencia, como un ejercicio de transparencia y de comunicación. Muy bien. ¿Algo me ibas a decir, Kevin? Sí. Bueno, nos habías hecho la pregunta de cuáles son las que están exceptuadas, quiénes sí pueden y quiénes no tienen derecho al reparto. Exacto. Claro. En teoría, a lo mejor si nos fuéramos de forma general, decimos, bueno, todos los trabajadores tienen derecho que hayan trabajado en una empresa que haya generado utilidades, o sea, ya quitando las que sí y las que no, solamente que la empresa sí generó, entonces el empleado sí tiene. Pero hay algunos que no. En ese caso, por ejemplo, los trabajadores eventuales que hayan laborado menos de 60 días, entonces ellos en este caso no cumplen con los requisitos porque son parte de las excepciones que te da. Las trabajadoras domésticos, en este sentido tampoco, porque por un sentido a lo mejor se entiende que pues que su empleador pues es una persona física y pues no persigue fines lucrativos más que su beneficio propio. Exactamente. Entonces no participa directamente en la generación de las utilidades. O sea, su actividad pues no influye, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, también por eso se exceptúan. Bueno, ellos no tienen el derecho. Puntualizando un poquito aquí lo que comentaba Kevin, son 60 días, los 60 días en el año calendario que vas en el ejercicio fiscal. De acuerdo. Que vas a tomar como base para el reparto de utilidades. Otro punto también a lo mejor para precisar en el tema del cálculo, que el caso de las madres trabajadoras que estén en periodos que quedó embarazada y su periodo de incapacidad, o las personas que hayan tenido un accidente por riesgo de trabajo, esos días se le tienen que considerar como días de vengados para el tema del pago de la PTU. O sea, como si hubiera trabajado. Como si los hubiera trabajado. O sea, solamente en esas excepciones, porque obviamente si tiene un accidente, pero no es por cuestión del trabajo, pues sí, lo siento, por así decirlo. Lo que le llaman la enfermedad general, ¿verdad? Exactamente, enfermedad general, pues esa es como de que, bueno, pues tuvo una enfermedad, pero no fue parte o sea, no fue por la actividad que estabas haciendo con la empresa, pues no te puedo proteger, pero en cambio si dices, bueno, sí fue por lo que estamos haciendo, o sea, por mi trabajo, yo te estoy mermando por la cuestión que te pedí que hicieras, la actividad o la función que te mencioné. Así es. Y te afecté, no estás percibes una incapacidad, sí, pero te estoy quitando la cuestión de la PTU, pues no, o sea, en este sentido sí, pues yo te tengo que garantizar por lo menos tu derecho. Con ese sentido, por los días como tal. Pues ya nomás para cerrar esta parte de quienes no participan dentro, pues ya lo contaba Kevin, pues los eventuales, pues que han trabajado más de 60 días, cuando menos, en el ejercicio fiscal, y tampoco los directores, los administradores, los gerentes generales, y bueno, pues ya como contaba Kevin, los trabajadores domésticos. Todos ellos no participan del reparto de utilidades, y pues sí queda claro un poquito el tema de los directores.
bueno, pues ellos tendrán el tema de los dividendos. El tema de los administradores, bueno, supone que para preservar un poquito el derecho de los que menos ganan, pues ellos les confieren un poquito el beneficio a los que menos ganan, ¿no? En ese sentido, pues aquí son los trabajadores de confianza, los trabajadores sindicalizados, los que estarán participando. Pues me parece que han abordado los temas más importantes de esta primera parte. Vamos a hacer un corte si les parece y de regreso tenemos muchas más preguntas para ustedes porque este tema de las utilidades siempre genera una amplia discusión, dudas particularmente, pero tenemos más que desarrollar, así que vamos a la pausa, regresamos enseguida. El Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco te invita al Foro Fiscal Regional 2024, Oportunidades y Desafíos Tributarios. Conoce los detalles del Plan Maestro del SAT y el enfoque de las autoridades a este proyecto de recaudación fiscal. Asiste al panel, actualización, tendencias y desafíos en la materia de precios de transferencia. Aprende estrategias de defensa en actos de fiscalización, CFDI y restricción de sellos, entre otros temas de tu interés. El Foro Fiscal Regional 2024 se realizará el viernes 28 y sábado 29 de junio en el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, ubicado en la calle Oscar Wilde 5561, de la colonia Jardines Vallarta, en Zapopan, Jalisco. Reserva tu lugar en la página web del colegio o en el teléfono 33 36 29 74 45. Aprovecha la modalidad virtual para participar de manera remota y si eres estudiante pregunta por nuestro descuento especial para ti. This is Wall Street. ¿Sabías que el dominio de las finanzas puede ayudarte a manejar correctamente tu dinero, aprender a ganar, ahorrar, tener utilidades y liquidez? Si no lo sabes, aquí te decimos cómo. Inscríbete en el Diplomado en Finanzas 2024 y aprende cómo armar un correcto plan de retiro, convertir el crédito en un aliado, disminuir costos y generar utilidades en una empresa, negocio o emprendimiento. Aprende a desarrollar herramientas y metodologías que te permitan evaluar el desempeño de los negocios, proyectar la información financiera y apoyar en la toma de decisiones. El Diplomado en Finanzas se realizará del viernes 17 de mayo al sábado 3 de agosto, en el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco y también en la modalidad virtual. Aprende con nosotros el valor del dinero en los negocios, sobre los mercados financieros y realiza un correcto diagnóstico financiero de la empresa, entre otros. Ven al Diplomado en Finanzas. ¿Qué estás esperando? Estamos de vuelta en este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, hablando de este tema, la PTU como derecho de los trabajadores. Y ya lo saben, nos acompañan en este espacio los contadores Kevin Alejandro Germán Preciado Cárdenas y Moisés Ramírez Telles, quienes ya nos dieron una breve explicación del histórico, la base legal y cómo se desarrolla esta obligación de los empleadores de entregar una participación de las utilidades a sus empleados. Y bueno, nos quedaban preguntas pendientes. ¿Cuál es la base sobre la que se aplica el cálculo en el reparto de la PTU? Es decir, esto, pues, ¿cómo se define? Debe de existir un mecanismo para poderlo resolver. ¿Cuál es la base? Sí, la base en la que se tiene que hacer el reparto como tal, nos establecía la misma Constitución y el artículo de la Ley Federal del Trabajo, que tiene que ser un 10% sobre las utilidades. Porque dices, bueno, ya sé que es el 10%, pero el 10% ¿sobre qué? Entonces nos tenemos que ir a la ley del impuesto sobre la renta, al artículo 9 o 109, dependiendo que nos aplique. Entonces una vez que ya nos vamos, ahí tenemos que ver que nos dice partir de las utilidades, de la utilidad como tal, pero esa utilidad, obviamente para efectos del mismo reparto, no debemos de considerar la PTU pagada del ejercicio anterior y las percepciones exentas de los trabajadores. Entonces ahí nos establece ya una base, la utilidad fiscal de las empresas. Esa utilidad, la empresa si pagó utilidades, ahí ya va disminuida la utilidad con ese pago de utilidades, obviamente del ejercicio anterior. Y los trabajadores, por la naturaleza, hay ciertas prestaciones que tienen cierta exención.
Entonces, esa exención, obviamente una parte es deducible y no deducible. Entonces, para efectos del mismo cálculo, te juegan como no deducible, y para la base de la PTU te dice, pues eso no lo tienes que considerar. Entonces, se disminuyen. Entonces, de ese sentido, partimos ya de la utilidad como tal, de la base para aplicarlo. Pero aquí es un tema, pues, interesante, porque partimos ya de una base y ya tenemos la base, entonces a esa base le aplicamos el porcentaje, pero pues tenemos más lineamientos que nos están poniendo ya. ¿Hay variables? Variables, más que variables, limitantes, yo limitación para el tema del pago como tal. Aquí ya Kevin nos comentaba un poquito cuál es la mecánica, de dónde sale la cantidad que vamos a repartir, ¿no? Bueno, pues aquí hablaba del 9 o del 109 de la ley de ISR, pues dependiendo si eres persona moral, si eres persona física con actividad empresarial, que son los sujetos obligados a repartir. Bueno, aquí ya se determina la mecánica de cómo vamos a hacer el cálculo y la determinación de esta base. Ahora, en el artículo 120 de la Ley Federal del Trabajo establece un porcentaje que también, si lo podemos llamar de alguna manera popularmente, es el 10%. Es importante, considero, saber de dónde viene este 10%. Entonces, en la propia Constitución se refiere que se habrá conformar una Comisión Nacional para el Reparto de Utilidades. En esta comisión pues participan representantes de los trabajadores, representantes de los patrones y representantes de las autoridades. Ellos hacen un análisis cada 10 años dependiendo cómo está el entorno económico y determinan un porcentaje. Entonces, el pasado septiembre del 2021 se determinó que las condiciones del entorno económico en ese momento propiciaban, o más bien generaban, un porcentaje de participación del 10%. Muy bien. Entonces, ya tenemos de dónde sale ese 10%, con el cual van a participar los trabajadores de esas utilidades. Y esta comisión eventualmente estará analizando, y si las condiciones económicas cambian, dictarán un porcentaje diferente. Entonces, no es por regla general el 10%. De aquí nace. Es, digamos, una especie como de reunión tripartita entre el gobierno federal, entre el sector empresarial y los sindicatos, ¿no? Que se reúnen para hacer este análisis macroeconómico y determinar, de acuerdo a las condiciones del país, vamos por este porcentaje, ¿sí? Exactamente, sí, como bien lo comentas, es prácticamente eso. O sea, se analiza desde la perspectiva social de los trabajadores, pero también de la parte de los patrones, qué tanto pueden incrementar o qué tanto les puede afectar en ellos la operación, y el gobierno ahí como consensuando en ese sentido de que sea una mediación y que sea en conformidad con ambos, pues. Para que las tres partes lo puedan, digamos, validar, ¿no? Exacto, uno lo dice, el otro lo paga y el otro lo recibe, pero prácticamente todos tienen que estar de acuerdo en ese sentido. La autoridad es la que lo regula, el patrón es el que lo paga y los representantes de los trabajadores son los que lo reciben, pero todos tienen que estar de la mano siempre en armonía como tal. Claro, hablando ahora que dices que uno lo regula, me lleva a preguntarles también qué formalidades existen para el cumplimiento del cálculo y entrega de la PTU. Sí, en ese sentido, obviamente se les tiene que dar aviso a los trabajadores como tal de la declaración. Se les tiene que avisar 10 días posteriores a la presentación para que ellos puedan hacer sus observaciones pertinentes. Después de eso, ya sea la mayoría de los trabajadores o el sindicato contará con 30 días para hacer sus objeciones, observaciones de oye, aquí cualquier discrepancia. Exacto, que ellos les pueda llamar la atención. Obviamente el patrón, cuando les entregue esto, los trabajadores también, o los que reciben la información, no van a recibir, le voy a entregar esto a cualquier persona. Obviamente tienen que cuidar ese sentido y solamente se les entregaría la parte que a ellos les interesaría, la parte de la participación de las utilidades. Entonces, de esto mismo, la autoridad después resuelve en caso que hubiera, también tiene un plazo de 30 días para resolver. En todo este ínter entre que resuelven o no, como bien mencionamos hace un momento, la obligación es de que se presente 60 días para el pago. Ya a lo mejor vemos temas de si se resolvió favorable o no, pues ya será cuestiones que se tendrían que ajustar para si se pagó de más, se pagó de menos, para el siguiente año. O sea, es un procedimiento ya que aplicarían, pero entre que sí o no, por lo menos la obligación del patrón es pagar los 60 días de que se presente la declaración. O sea, podría haber controversias, pero el pago se tiene que hacer. Sí, o sea, no lo puedes, o sea, lo pagas y después, obviamente, si se tiene que hacer algo, se resolvió y es favor para ellos, bueno, pagas el ajuste. Exactamente, el complemento, por así decirlo, y se pagó además, pues ahí te menciona que puedes disminuirla en las utilidades de los siguientes años, pero pues ahí será cuestión de verlo, porque si ya no están los mismos trabajadores o es otro líder sindical. Sí, ¿no? sí, exactamente. Fíjate que precisamente para evitar pues imagínate en un escenario donde tienes mil trabajadores, sería prácticamente imposible poder aclararles o explicarles a cada uno, ¿no? Entonces la propia Ley Federal de Trabajo te dice, una vez que presentaste tu declaración anual, tienes 10 días para entregar
entregarles la declaración a los trabajadores. Pero bueno, pues ahí recordemos la confidencialidad e importancia de la información, el sigilo con el cual se debe manejar. Entonces te dice, ¿sabes qué? Una vez que tú pusiste a disposición de los trabajadores la declaración, es muy importante conformar una comisión. Que esta comisión a su vez sea la que les haga llegar de primera mano la información y aterrice con los propios trabajadores la información. Que sea esta la comisión, y como comentamos, la comisión igual es de manera tripartita. Uno o varios representantes de los trabajadores, por parte también de los patrones y de las autoridades. Serán estos quienes formulen un proyecto de reparto de utilidades. Atenderán las dudas puntuales de cada uno de los trabajadores. Y entonces también platicábamos del plazo de los 30 días naturales que tienen los trabajadores para poner sus objeciones o lo que ellos consideren necesario, o en su defecto manifiesten cualquier situación por la cual o alguna inconformidad por la cual no están de acuerdo con la cantidad que se les va a entregar. Digo, esto, como comentaba Kevin, no se contrapone con el plazo que tienen para entregar el reparto, para hacer el reparto, que son los 60 días. E incluso después que se haya entregado las utilidades, si la autoridad resuelve a favor de los trabajadores a las objeciones que pusieron, se tendrá que hacer un nuevo cálculo. En todo caso, entregarles, si es que así corresponde, la cantidad adicional que se haya determinado. Firmar algún acuerdo de conformidad de que tras la revisión no hay nada más que agregar y listo, ¿no? De hecho, muy importante esa acotación. Cada uno de las, si le podemos decir, de los pasos que se van llevando desde que les entregas o pones a disposición la declaración a los trabajadores, conformas la comisión, ellos tienen el plazo para objetar resultados, debes de levantar actas donde constes que ya hiciste y cumpliste con el procedimiento y con tu obligación que te marca la propia ley laboral. Entonces, ahí vas dejando asentado cada una de las decisiones, si se puede decir de esta manera, que se van tomando. Ahora, la mecánica del reparto de las utilidades es tan sencillo como dispersar el dinero a través de la nómina, o lleva algún proceso como más estricto para poderlas entregar. Sí, la propia disposición te habla de una mecánica y vamos a hablarle, si bien es cierto, pues cada patrón tiene sus particularidades, cada empleador pues tiene sus particularidades. De manera general te dice que son debes de partirlo desde dos escenarios. Uno, considerando el número de días que participaron los trabajadores en el ejercicio, que forma parte de la base a entregar, independientemente del puesto, es decir, lo que no importa es cuánto ganes ni qué puesto tienes. Por ser trabajador es el número de días. Ese es el 50%. Y el otro 50% sí vendrá a ser considerado el salario. ¿Cuánto estás ganando? Obviamente, por ahí la ley federal te hace una precisión. Bueno, a saber, tenemos de manera general trabajadores sindicalizados, trabajadores de confianza. Entonces, bueno, generalmente los trabajadores de confianza, salvo sus excepciones, son los que perciben más. Si lleváramos tajantemente el cálculo en base al salario, bueno, los trabajadores de confianza se llevarían la mayoría de las partes. Entonces, la ley te dice, ¿sabes qué? Voltea a ver a tu sindicalizado, y el que gane más de tu sindicalizado, toma como referencia, ese va a ser como tu tope. Incrementa el 20% y ese será el tope con el cual estarán participando los trabajadores de confianza. Y ya tienes como una regla más estandarizada. Pues, sí, de alguna manera, como un piso parejo, pues de alguna manera, pues todos, de mayor o menor, pues todos participan en la generación de las utilidades. Así es. Entonces, el hecho de poner como un tope al salario, bueno, ahí ya estás de alguna manera como que igualando las condiciones, ¿no? Hacerlo más equitativo. Sí, exactamente. Sí, hacerlo equitativo. Más equitativo, es correcto. Es exactamente la palabra. Y claro, a lo mejor si nos están escuchando personas que dicen, oye, pero pues yo no tengo un sueldo, yo percibo solamente por comisiones, soy variable. En ese caso ellos tienen otra característica, pues bueno, dices, como aquí no te pueden tomar de referencia tu salario como tal, tu sueldo, entonces ellos tienen que sacar un promedio del sueldo que percibieron en el ejercicio y se sacaría un promedio, o sea, ellos tomarían su sueldo como tal para poder participar en ese sentido, porque dicen, pues acá las personas sí tienen un sueldo fijo, por así decirlo, su sueldo como tal, más otras cuestiones, pero pues yo solamente tengo pues puras percepciones y pues, me dices que nomás es la parte fija, pues entonces nomás participo con los días. Hay que hacer otra formulación. Exacto, tienen como esa precisión esas personas. Perfecto, y hablando de eso, ¿quiénes no tendrían derecho a la participación de utilidades? Sí, en este caso los directores, los administradores, administradores generales, los empleados domésticos, las empleadas domésticas, empleados o empleados domésticos son los que no tienen el derecho al reparto de utilidades. Muy bien, les estamos acercando al final del podcast, entonces me gustaría también, para recapitular, reiterar de favor la fecha de pago, el plazo que tienen los patrones para entregar el reparto de utilidades. Bueno, aquí el plazo, pues bueno, como lo comentamos, pues hablamos de personas físicas, personas morales, y son 60 días después de que vence la obligación de presentar la declaración anual. A recordar que las personas morales es a más tardar el último día del mes de marzo y las personas físicas a más tardar el último día del mes de abril. Muy bien. Entonces de ahí son los 60 días que se tienen para entregar las utilidades. Algo importante
importante ya para terminar, ¿cuál es la consecuencia de no pagar? Porque a lo mejor puede surgir algún vivo que diga, pues yo no voy a pagar porque sigo arrastrando la pandemia o porque me fue muy mal, pero no explica por qué, ¿no? ¿Hay alguna consecuencia legal, una sanción por no pagar utilidades? Sí, bueno, pues ya platicamos un poquito de quiénes son los sujetos obligados, quiénes sí participan, quiénes no participan, del tema de los plazos, pero bueno, una parte muy importante también es ver que los empleadores tomen en consideración que el no pagar en tiempo y en forma las utilidades pues tiene una consecuencia. Y bueno, esta consecuencia la refiere en el artículo 194 de la subfracción 2 de la Ley Federal del Trabajo y son de 250 a 5,000 UMAS. Entonces, bueno, aquí un poquito para... Puede ser oneroso, ¿no? Para un patrón que no cumpla. Sí, definitivamente, y de alguna manera el monto oneroso pues lo hace pues para incentivar a los patrones que sí cumplan con la obligación y bueno, finalmente los empleados pues esperan el beneficio, ¿no? Al final del día pues trabajamos pues y bueno, qué mejor manera de gratificarnos y que se vea reflejado el esfuerzo. Ya puntualizando un poquito, si esta cantidad en UMAS la convertimos a pesos, a como está la UMA ahorita para el año 2024, hablamos de 27,142 pesos a 542,850. Esa es la multa por no entregar en tiempo y forma el reparto de utilidades. ¿Multa por empresa o por trabajador? Por empresa. Por empresa, okay. Así es. ¿Algo más, Kevin? Sí, bueno, nomás también para precisar, abordamos un poquito el tema del reparto y quiénes son los exceptuados, pero también sí es bueno precisar que hay ciertas excepciones para lo que habíamos platicado nomás, las limitantes para el tema del pago. Por ejemplo, empresas que se dediquen a cobro de intereses o renta, esas se limitan al pago de un mes de salario como PTU. Y dentro de toda la reforma que estuvimos, yo creo que escuchamos mucho cuando... La reforma laboral famosa. Que la subcontratación, que ahora sí les van a pagar PTU y que antes no se pagaba. En realidad lo que vino a hacer es a limitar el pago, porque antes las demás, o sea, eso era para cuestiones de empresas que reciban ingresos por interés o que cobren rentas, tenían esa limitante. Pero la nueva limitante que le metieron a la fracción 8 del artículo 127, ahí es el que nos establece una limitante de 3 meses de salario o el promedio de los últimos 3 años. Digo, es un tema muy, muy controvertido porque había empresas que, si bien había muchas empresas que obviamente estaban adoptando el tema de la subcontratación y no tenían a los trabajadores y pues no pagaban utilidades, hay empresas que estaban haciendo bien, o sea, estaban formales, pagaban las utilidades, el 10% que habíamos mencionado, que mismo establece... En regla todo, pues. Exactamente, pero con esto viene a mover mucho, porque ellos dicen, bueno, entonces, ¿cuál es el promedio? De hecho, ya está tesis y hay debates y todo, cuestiones que te dicen... Pero el promedio que tienes que tomar de la PTU es el promedio de la persona que estuvo en un puesto similar a la persona que tienes, o sea, la persona que contrataste, que tuvo un sueldo, un puesto similar a esa persona. Dices, oye, pero la contraté este año, pero para sacar el promedio de los 3 años tengo que buscar a alguien que tenga un puesto similar los últimos 2 años para poder promediar la PTU para ver cuánto le tengo que dar. Y a lo mejor ni existía hace 3 años. Sí, o sea, es un tema bastante complejo que obviamente eso sí requeriría una asesoría mejor. Yo creo que completa para tratar de explicar eso, pero sí es, como dices, es una cuestión de que te limita el pago más que te beneficia, exactamente. Nomás para puntualizar este tema que es muy importante que comentaba Kevin, es, bueno, pues derivado de esta reforma, pues obviamente hay quienes sí se vieron afectados en el tema de la cantidad que esperaban recibir, ¿no? Entonces, pues hubo una lluvia de amparos al respecto. Caray. Sin embargo, en el mes de abril, ya la Suprema Corte se tomó su postura al respecto, donde refiere que sí es constitucional la reforma, no se vulnera ninguno de los derechos de los trabajadores. Entonces, pues al darle el matiz de constitucional, bueno, pues ya no hay forma de darle reversa. No hay materia, claro. Muy bien, pues si hay alguna duda, que se acerquen a la comisión, a la Comisión Representativa ante Organismos de Seguridad Social e Impuestos Estatales aquí en el Colegio de Contadores para que ustedes puedan también orientarles. Sí, claro. Empresas particulares. Sí, claro, con gusto. Digo, la finalidad de hacer este tipo de podcast es precisamente transmitir, no de manera muy puntual, sino de manera general, quienes tienen derecho, los beneficios y demás. Entonces, bueno, ya quien quiera acercarse, pues puede acercarse a la comisión, pues para ver de manera puntual cada uno de los lineamientos que están regulando, ¿no? Y de esta manera, pues dar cabal cumplimiento a la obligación que tienen como empleadores. Pues escuche usted la voz de los contadores Kevin Alejandro Germán Preciado Cárdenas y Moisés Ramírez Telles, ambos integrantes de esta comisión a la que le he hecho ya referencia, la Comisión Representativa ante Organismos de Seguridad Social e Impuestos Estatales 2.0, conocida como CROS 2.0 en el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Muchísimas gracias por esta charla.
charla. Los esperamos en la próxima. Bienvenidos. Muchas gracias. Un gusto, no, gracias. Muchas gracias, Víctor. Al contrario. Hasta luego. Al contrario, con gusto de participar. Llegamos al final. Cuídese mucho, pásela bien. Soy Víctor Montes Rentería. Lo esperamos en la próxima emisión de este podcast. Hasta luego. Esto fue todo por hoy. Recuerda que este espacio es para darle voz a los contadores, para escucharte y orientar a nuestra comunidad. ¡Hasta pronto!